Esta vez me toca detenernos a meditar en la primera palabra del Señor. Es una oración. Y es algo que está lleno de emociones porque justamente ver todo un poder religioso, un poder, vamos a decir en este caso, el Imperio Romano que dominaba universalmente todo, fue testigo de burlas, de hacer tantas cosas a una persona inocente, justa, que nunca pecó. Tuvo que cargar en esa vía dolorosa el desprecio de un pueblo como es Israel, pero también de personas que no siendo del pueblo se burlaban, lo desafiaban, les pedía que se bajara de la cruz. Frente a toda esa humillación, laceración, todo lo feo que puedas pensar de lo que una persona en la plenitud de la maldad pudo haberle hecho al Señor Jesús, en la primera oración Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso quedó registrado en Lucas 23, ya lo vamos a leer, 33, 34. Tienen esa, vamos a decir, yo lo dividí en tres partes para poder entender, y también te hace llorar porque esa expresión, la primera expresión, Padre, me llevó a pensar con qué actitud, con qué emoción llamó al Padre Celestial, Él diciendo Padre. ¿Y sabes qué me llevó a distintos pasajes de la Biblia cuando Él menciona la palabra Padre? Por ejemplo, en Juan 12, 28, Él dice: Padre, glorifica tu nombre. También me llevó a Juan, en el capítulo 11, versículo 41, cuando dice: Padre, te doy gracias porque me has oído. También me llevó a varios pasajes, que tengo varios pasajes, donde Él en su tiempo, en su comunión, donde en su intimidad con su Padre, al mencionar esa palabra Padre, habla de algo tan, pero tan seguro, tan lleno de paz, tan significante de esa relación que tenía el Hijo de Dios con su Padre Celestial. Y en ese momento, en el fragor de la ira de Dios, cuando Él estaba siendo en ese momento clavado en la cruz, cada vez que escuchaba esa palabra, Padre, 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 y sentir el impacto del martillo hacia los clavos que le estaban perforando sus manos y sus pies, yo pensaba el dolor que causaría penetrar este clavo. Esta es una réplica de lo que el Señor llevó en la cruz. Ponerlo sobre la piel, ya empezás a sentir el puntazo. Y cada impacto que daba el martillo sobre el clavo en las manos del Señor, yo decía, mirar el rostro del Señor y sentir esa expresión: por vos, Andrés, por vos. Porque nosotros somos los que hemos pecado. Y la sentencia de Dios es: por cuanto todos pecamos, quedamos destituidos de la gloria de Dios. Y que la paga de ese pecado es la muerte, es la separación eterna de Dios. Hemos escuchado hace un mes atrás, cuando Jesús clamó: Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado?
Fue la única vez en la eternidad pasada, presente y futura, que el Padre le da la espalda a su Hijo amado, para darnos a nosotros, tanto a vos como a mí, el pecho de amor. Fue ese momento en que nosotros fuimos reconocidos, si nos apropiamos del sacrificio, de lo que Él ha hecho por ti y por mí, de sentir ese abrazo y escuchar al Padre decir, bienvenido, eres mi Hijo. Porque todo aquel que le recibieron, Él, el Padre, nos dio el poder, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Es un privilegio tan grande que, habiendo estado perdido, errado, equivocado, condenado, ahora tener una identidad que no lo merecemos, hijo de Dios. No solamente por creación, sino también por redención. Porque era necesario, así como un hombre pecó y luego todos pecamos, era necesario que un justo muriera por los injustos. Y acá se estaba dando en la cumbre de la cruz el evento trascendental y eterno de que algo estaba sucediendo. El Hijo y el Padre, perdónalos, perdónalos. Esa palabra de perdón me habla de algo que Él no va a tomar en cuenta jamás. Porque hay alguien que ya se hizo cargo de lo que tú y yo teníamos que pagar. De algo que nosotros mismos, porque pecamos, nacimos bajo pecado, teníamos que sufrir las consecuencias. Y allí es la demostración de ese gran amor que Dios tuvo para con nosotros, que lo tiene y lo tendrá. Porque la esencia de Dios Él es amor. Por eso vamos a observar, vamos a ir un ratito a la Biblia, en Lucas, capítulo 23, versículo 33, cuando dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, allí le crucificaron. Me puse a ver una película y tomé una fracción de ello para ver el momento que justo allí, en el fragor de la ira de Dios, no habiendo también en el corazón del Señor Jesús ni odio, ni bronca, ni impotencia, ni rabia, ni nada, sino que Él levantó la mirada y dijo, Padre, perdónalos. Y después viene el otro, que es el motivo, porque no saben lo que hacen. Ya vamos a ir allí. Pero antes quiero mostrarle un videíto corto para ver a dónde y cómo se dio este caso cuando Jesús dijo, Padre, perdónalo. ¡Idiota! ¡Si eres el Hijo de Dios! ¿Por qué no te salvas ahora? Prueba que eres quien dices ser. Prueba que eres quien dices ser. ¡Su Alteza! ¡Majestad! ¡Desciende de ahí! Dijiste que destruirías el templo y lo reconstruirías en 3 días. Pero no puedes bajar de esa cruz. En realidad, es el Mesías. Yo lo reto a que baje de esa cruz
para que podamos verlo y creer. Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. Es una escena demasiado fuerte, porque era mi pecado el que se reía, que se burlaba. Tenemos dos testimonios, uno que desafió y el otro que se quebrantó, el que estaba crucificado a la izquierda y a la derecha. Lo desafió a que se bajara de la cruz. Y créame que leyendo todas las escrituras uno lo encuentra que cuando el diablo supo que Jesús iba a venir, que el Hijo de Dios iba a nacer de una mujer, después que se vio toda la profecía, salió a la luz, el diablo nunca quiso que Jesús llegara a la cumbre de la cruz, porque sabía que ahí llegaría el fin de aquel que tenía el imperio de la muerte. En 3 oportunidades, Pilato se quiso lavar las manos, diciendo de que no le hallaba digno de muerte porque era un hombre inocente, justo. Pero allí prevaleció el poder religioso, el poder de su propio pueblo. Porque dice que cuando vino a los suyos no le recibieron, lo rechazaron. Le dijeron tantas cosas hasta que pidieron la crucifixión y la liberación. Uno de los peores asesinos que estaba presente allí en ese momento, su nombre Barrabás. Prefirieron dar lugar a que liberar a un reo de muerte, a uno que sí merecía estar en la cruz, y poner en su lugar al Hijo de Dios. Y es allí cuando viene el pedido de Jesús, perdónalos. Es algo que también nos debe llevar a pensar que fue el cumplimiento de lo que se dijo en Isaías capítulo 53, versículo 12, cuando dijo, por tanto, escribió Isaías, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Perdónalos. Padre, yo voy a cargar con el pecado de Andrés, con el pecado de Mónica, con el pecado de cada uno. Perdónalo. También no deja de ser una lección el hecho de que nosotros debemos sostener y mantener la actitud de perdón. A veces porque nos miraron mal, guardamos rencor, guardamos enojo, guardamos tantas cosas y nos cuesta perdonar, nos cuesta. Escuchamos de personas que cuando vamos a conversar, a aconsejar, y escucharlo llorar, lo primero que dicen, no lo puedo perdonar. Porque usted no tiene idea el daño terrible que me ha hecho este hombre o esta mujer. Y empieza a compartir y a contar todo ese daño. Y es lógico, humanamente uno lo siente, porque es algo que de la persona menos esperado, esa persona vino a clavarme un cuchillo cuando me di la vuelta.
La actitud de perdón. Es algo que debemos llevar presente. Tenemos en Efesios cuando habla y en Colosenses acerca del perdón. Y siempre te va a llevar, así como Cristo perdonó tu pecado, nosotros tenemos que perdonar a otros. ¿Qué peor daño que le hayamos hecho a nuestro Hijo Jesús, crucificarlo en la cruz y no tener una actitud de perdón a aquellos que tienen menos deuda? Él, sin enojo, sin venganza, sin odio, allí en la cumbre del dolor y la condenación del Padre, Él les dijo: Padre, perdónalos, perdónalos. En una enseñanza Jesús dijo en Marcos 11, 25 y 26, y cuando estéis orando, perdonad. Y si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Si hay algo que muchas veces el perdón te lleva es atarte. Y no todo termina ahí, sino también te lleva a enfermarte. Y la falta de perdón te lleva a un punto donde no tenés paz, no tenés gozo, donde es muy difícil poder soltar a aquel que te agravió, a aquel que te hizo daño, a aquel en quien menos pensaba te hizo un enorme daño. Tenés el ejemplo de Jesús. Padre, perdónalo, Andrés, porque ese pecado que me condenaba fue quitado del medio. Ese pecado que me separaba eternamente de Dios me llevó ¿a dónde? A tener un acceso por medio de Cristo y llegar al Padre. Porque Él era el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y sin Él nada podemos llegar hacia el Padre. Él tomó ese lugar. Por eso es un evento tan especial, porque es allí donde se pronuncia la palabra perdónalos. Después viene la segunda parte del Padre, que no me corresponde enseñar, pero viene cuando Él ya la última palabra, antes de morir, de sentenciar y sellar con su muerte en lugar mío, Él dijo: Padre, en tus manos, ¿qué dijo? Recibe mi espíritu. Son dos expresiones tan hermosas, pero también dolorosas. Tener que un papá ver, permitir, dejar, porque había planeado en la eternidad pasada, por causa de nuestro pecado, ver a su hijo ser sacrificado. ¿Te das cuenta que no es una religión? Es algo que tiene mucho que ver tú y Dios, yo y Dios. ¿Por qué? Porque mi pecado fue lo que le condenó. Y Cristo no vino para hacer una religión. Cristo no vino para marcar una diferencia de antes de Cristo y después de Cristo. Él vino, ¿sabes a qué? A tomar el lugar donde tú tendrías que estar, yo tendría que estar. ¿Para qué? Para tener libertad, para tener mis pecados, ser libre y limpio de mis pecados. La tercera enseñanza que tenemos fue porque Jesús estaba para hacer justamente lo que se necesita para que Dios perdone al pecador. En Hebreos 9:22 dice: sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecado. La sangre era el único
que podía permitir, y en este caso el Cordero de Dios, quitar, no cubrir, quitar el pecado de todos nosotros. Y eso hacía que nosotros, delante de los ojos de Dios, a la santidad de Dios, estamos sin pecado. Me acuerdo cuando tuve una lectura y me puse a estudiar porque me dieron para enseñar Levítico. Estudiar el libro de Levítico, cuando llegas al final de la lectura y cuando vas estudiando, te vas a dar cuenta de todo lo que es el resplandor. No entra en la imaginación tuya de lo que es la parte santa de Dios. Por eso cuando cantamos cantamos canción acerca y mencionamos la palabra santo, 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 estamos expresando de lo que Él es en su esencia en cuanto a la santidad de Él. Y es allí donde salen todos aquellos mandamientos que fueron establecidos por Dios en las leyes morales, espirituales. Y uno cuando termina se rasca la cabeza y uno lo primero que piensa y dice, pero con toda una norma, una regla, y en la situación y condición mía como hombre, no cumplo ni siquiera la primera palabra del primer versículo del primer capítulo, porque Dios es santo. Entonces uno dice, pero tiene que haber algo o alguien que sea capaz de cumplir lo que Dios el Padre exige, pide, para que toda aquella persona sea partícipe de la naturaleza divina de Dios. Bueno, esa persona fue Cristo. Fue Cristo. Si no hubiera sido Él, no hay religión, llámese como se llame la religión, pueda cumplir y suplir lo que a mí me hacía falta para poder ser partícipe de la esencia y de la gloria y la majestad del Dios. Mirá, la dimensión no excede mi conocimiento, la dimensión de lo que fue que Dios el Padre haya perdonado mis pecados. Y eso es precisamente lo que muchas veces nos aleja de Dios, el pecado. Somos hijos de Dios, pero muchas veces cuando pecamos nos vamos alejando, nos vamos enfriando, nos vamos ¿qué? Vamos más lejos, y muchas veces nos atrevemos a decir, lo que pasa es que Dios está lejos de mí. No, no es así. Siempre Dios está en la puerta de la comunión, con las puertas abiertas, pero el que se va de la casa somos nosotros. Somos nosotros que abandonamos al Padre, somos nosotros. Por eso Él constantemente está a la puerta y llama. Y Él de afuera expresa, si alguno oye y abre la puerta, Él va a entrar, va a ser. Es un texto que está en Apocalipsis y es para los creyentes, no es para los inconversos. Porque muchas veces en nuestra vida, en medio de nuestro pecado, Dios está lejos y Él en la puerta, porque lo dejamos afuera, golpea y golpea. Andrés, estoy acá afuera, abrime la puerta, quiero entrar, comer, sentarme contigo y desayunar o almorzar o cenar, quiero estar contigo, quiero escucharte y quiero que me escuche. Pero cuando dice la palabra, no saben lo que hacen. Yo siempre decía, cuando miraba que todos se burlaban, todos se reían, todos lo desafiaban, yo le decía, pobre, es verdad, no saben lo que hacen. Y no se estaba refiriendo a eso. Porque lo que estaba pasando fue un evento que ya había sido planificado. Fue un evento que ya había sido marcado. Lo que no se daban cuenta es que era el cumplimiento de todo lo que Dios había planificado para la redención de cada uno de nosotros. No saben lo que hacen. Fíjate, si uno lo piensa humanamente, el Hijo de Dios con todos sus atributos, tiene todo el poder, es el Señor de los señores, el Rey de reyes,
es el Señor de los ángeles. Él no podía haber llamado a los ángeles, una legión de ángeles, y venir y hacerlos caer muertos a todos los que participaban de ese evento. Lo podría haber hecho, claro que sí, pero no lo hizo, porque el propósito de Él era llegar y terminar de una vez por todas y para toda la eternidad con aquel que tenía el imperio de la muerte, el diablo. ¿Dónde está tu aguijón de muerte? Fue abolido, fue quebrado, fue cumplido. De eso no se daba cuenta, ni siquiera el sumo sacerdote, que se atrevió a decirle, si eres el Mesías, bájate de la cruz. Un hombre, vamos a decir, gran conocedor del Tanaj, de las escrituras de los judíos. Un hombre que me imagino que habrá estudiado profecía sobre profecía y no se daba cuenta, ignorando que lo que estaba haciendo era parte de lo que él estaba dando la explicación al Padre, por qué debía perdonarlo, porque él no sabe lo que hace. No era precisamente lo que la gente insultaba, era precisamente los cumplimientos de lo que Dios como Padre había planificado en la eternidad pasada de cómo iba a ser la redención para cada uno de nosotros. Y el precio era sangre. Por eso, cuando uno revisa y quiere caminar, desde el momento que Jesús empezó a dirigirse hacia el Calvario, fue una vía dolorosa. Fue ver a todo el pueblo, no solamente a aquellos que se burlaban, sino también de aquellos que estuvieron juntos, compartiendo juntos, divirtiéndose juntos, lo hayan abandonado. A excepción de la mamá y de algunas mujeres presentes y observando con dolor humano de lo que le hacían a su propio hijo. El único que quedó atónito, teniendo jerarquía, era el centurión. Cuando vio todo lo que había pasado, él se animó a decir, verdaderamente es el Hijo de Dios. ¿Qué evento más trascendental, emocionante? Porque es allí donde mi pecado estuvo presente. Querido Padre, gracias, Padre Celestial, por ese gran amor que tú has mostrado por mí, por cada uno de los aquí presentes. El llevar algo que nosotros, con justa razón y porque lo merecíamos, tu Hijo se ofreció voluntariamente. Él cargó con esa condena. No solo la cruz, sino una condena, donde toda la ira tuya, que nos correspondía a cada uno de nosotros, porque nosotros somos los que pecamos, nosotros somos los que fuimos destituidos, nosotros somos los que tenemos que pagar esa pena con la muerte. Tu Hijo lo cargó por nosotros. Es tan alto, tan ancho, tan profundo todo esto, Señor, que por gracia y habiendo confiado en Cristo como mi Salvador, nuestro Salvador, nos dio vida eterna y la condena nunca más sobre nosotros. Hoy, Señor, queremos recordarte, haciendo memoria de lo que tú eres, de lo que tú hiciste y de lo que viene para cada uno de tus hijos. Amado Padre,
la gloria, la honra, la alabanza sea solamente para ti. Solamente para ti. Porque tú eres el Dios que dio vida a nuestro ser. Gracias, Padre, por este tiempo. Y gracias, Señor, por haber perdonado nuestros pecados. Nunca más en tu memoria caberá la condena para nosotros. Porque tú mismo, tu palabra dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Gracias, Padre Celestial, porque para eso viniste. Bendito seas por los siglos de los siglos, orando en el nombre de aquel que pronto viene a buscarnos, nuestro amado Jesucristo. Amén.